Energía geotérmica. En la práctica se denomina energía geotérmica al estudio y utilización de las energías térmicas que se transportan a través de roca y fluidos, se desplaza desde el interior de la corteza terrestre hacia los niveles superficiales de la misma, dando origen a los sistemas geotérmicos. Esta se origina dividiendo la Tierra en 5 partes: la atmósfera, la corteza, el manto, el núcleo líquido y finalmente el núcleo sólido. Tanto la temperatura como la densidad se incrementa rápidamente con la profundidad. De este modo tenemos planeta muy caliente internamente, pero eficientemente aislado por una fina capa de plantas de vapor seco. El vapor saturado o ligeramente sobrecalentado que se obtiene en la superficie se envía directamente a las turbinas. El vapor húmedo se condensa a la salida para regresarse al yacimiento a través de pozos de inyección. Es una tecnología bien desarrollada y comercialmente disponible. Plantas de separación de vapor. Los pozos generalmente producen una mezcla de agua y vapor en la superficie. Esto se debe a que el fluido del yacimiento sufre un proceso de ebullición en el interior del pozo causado por la caída de presión a lo largo de la tubería. Cuando la mezcla llega a la superficie, el vapor y el líquido se separan por medio de instalaciones adecuadas. Plantas de ciclo binario. Las plantas de ciclo binario son apropiadas para la explotación de los sistemas geotérmicos de líquido dominante, que no están lo suficientemente calientes como para producir una importante ebullición del fluido geotérmico y para utilizar el calor obtenido en los fluidos de desecho de las plantas de separación de vapor. Impacto ambiental. Los gases no condensables acarreados por el vapor geotérmico deben ser liberados a la atmósfera dependiendo de qué tipo de planta de generación es utilizada. Estos están compuestos principalmente por dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, con trazas de amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, metano, radón y algunas especies volátiles. El Estado colombiano ha priorizado en sus políticas la promoción del uso eficiente de la energía, el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía, la mitigación del cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el uso de la Ley Racional de Energía, Ley 697 de 2001. Energía hidroeléctrica. ¿Qué es? Es un tipo especial de central hidroeléctrica utilizada para la generación de energía eléctrica en pequeñas escalas, a partir de la energía potencial o cinética del agua. El origen de su tecnificación nos sitúa en los tiempos del Imperio Romano. En esta época fue cuando el hombre empezó a aprovechar una gran parte de los recursos que el agua le podría proporcionar. La tecnología que se utiliza son las tuberías forzadas, la presa, la turbina hidráulica, el generador eléctrico, los transformadores, las líneas eléctricas, las compuertas y válvulas hidráulicas, las rejas, el embalse, la casa de turbinas y el río. La construcción implica un gran impacto ambiental al ser necesaria la inundación de valles y desplazamiento de población. Constituye una de las principales causas directas e indirectas de pérdida de millones de hectáreas de bosques y muchas de ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición. En Colombia, las procesadoras hidroeléctricas comenzaron a implementarse a finales de 1889, con la puesta en marcha de plantas en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. En 1898 se construyó una procesadora hidroeléctrica en Santa Marta, aunque se tenía referencia que antes se habían construido procesadoras hidroeléctricas en fincas particulares. En 1930 existían en Colombia plantas hidroeléctricas que funcionaban en filo de agua que suministraban una potencia de 45 megawatts. Entre los años 40 y 60 se instalaron grandes cantidades de procesadoras hidroeléctricas para electrificar las pequeñas y medianas poblaciones. Entre los años 60 al 80 no hubo construcción de procesadoras hidroeléctricas. Por lo contrario, por falta de mantenimiento o interconexión, muchas quedaron fuera de servicio. La energía oceánica es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol sobre el agua de los mares.